Pero como lo decía también la compañera que está aquí adelante, si nos vamos a estar excusando cada vez que encontremos a un conocido, pues yo creo que no vamos a llevar ninguna mediación en ese sentido. Los que se vayan a dedicar a la mediación, ¿sí? Entonces, precisamente esta figura del facilitador y del mediador ha sido creada para precisamente sacar a las partes de la controversia, no tener que llevar todo un proceso jurídico, porque si estaríamos pegados a la legalidad, pues ahí está el tribunal para que lo resuelva. Si no, como lo dice también el principio de la honestidad, el facilitador tiene que estar apegado a la verdad, ¿sí? Entonces, esta es una cuestión no tanto de legalidad, sino un poquito más de un concepto a la humanidad, de los valores que tiene intrínseca la misma y de solucionar el problema sin tener que llegar a un proceso como tal. Gracias. Gracias, licenciado. Sí, ha habido bastante controversia y no hay consenso. Al final de cuentas, tanto el abogado como el mediador pues tienen que verificar su actuar. Sin embargo, vuelvo a insistirles, no hay consenso. Es un debate que se ha generado. Sí, licenciada. Bueno, buenas tardes. Buenas Desde tardes. el punto de vista de formación de mediadores, los mediadores por eso se preparan en varios temas, ¿no? Entre ellos la parte de inteligencia emocional, ética, lenguaje verbal, no verbal, etcétera, comunicación. Y entonces uno de los requerimientos, porque también hay perfil para mediadores, ¿no? Es que tenga estas aptitudes, habilidades o destrezas precisamente para que en el momento que él se vea inclinado hacia uno, porque hay que distinguir la figura del mediador a la del conciliador. El mediador técnicamente es como un semáforo, ¿no? O sea, de decir, bueno, que las partes lleguen a acuerdos, pero ya la figura del conciliador es donde se puede presentar una propuesta cuando la mediación se traba y la negociación, bueno, ya entra en otro momento. Pero entonces, dentro del perfil, para ser un buen mediador, debería de ser el reconocimiento auténtico y ético de decir, me estoy inclinando, o bien, no solamente porque conozca a alguien, puede ser que me identifico con lo que está comentando una de las personas y entonces hay una inclinación. Al ser una situación que es como medio alterno, precisamente no se trata de conflictuar más a las partes, sino se trata de ser muy ético y muy verdadero y decir hasta aquí puedo o no. Y de hecho sí se plantea, los que sí, digo, creo que usted es mediador también, ¿no? O sea, y en este sentido pues es, tienes como alguna inclinación, lo ético sería decir, la controlo o utilizo estas técnicas y herramientas para volverme objetivo, o de plano no puedo porque me rebasa, y tener la ética de decir no, porque entonces la mediación, aun cuando se llegue a un acuerdo, va a ser un acuerdo que posiblemente se va a incumplir. Gracias, licenciado. Bien, lo comento, la equidad, precisamente lo que ya comentaron, la honestidad. Simplemente la ley nacional penal nos habla, el facilitador debe estar pegado a la verdad, y así viene en el texto. Y yo por eso lo genero, pues, ¿cuál verdad, no? La verdad del inculpado, del imputado, en este caso, el imputado o del ofendido. Y es lo que ustedes comentan, es actuar reconociendo estas capacidades, limitaciones o intereses personales al mecanismo, así como a las propias instituciones, y entrar a este tema de lo que ya platicamos. Me excuso, me recusan o de plano ya está el impedimento y ahí lo genero, ¿no? ¿Dudas, preguntas de los principios? Bien, tesis aisladas, lo comentaba con ustedes. Esta tesis habla del juicio oral mercantil, las propuestas de conciliación o mediación que procuren las partes o proponga el juez en la audiencia preliminar no generan lo que platicaba, una confesión expresa o espontánea, ni presunción de existencia del adeudo reclamado en beneficio o perjuicio de las partes en ninguna etapa procesal. La Gaceta, entonces, ¿de dónde viene? Y empezamos, el juez que procurará la conciliación. Ahora sí, esta tesis dice que un conciliador va a proponer soluciones. Igual como en la mayoría de sistemas, si se llega al convenio, lo aprueban. Si no se llega a ese convenio, se reanuda la audiencia, ¿no? Y
la protección que yo les comentaba a la confidencialidad. Lo que les comentaba, también formas heterocompositivas. Dice, la mediación y la conciliación son formas heterocompositivas. En el documento Word viene completa la tesis. Yo, como les decía, nada más extraje lo que son como mis apuntes para platicarlo aquí con ustedes. Pero en el documento Word viene completa la tesis. Y lo que ya el encabezado de la tesis. Otro principio inmerso, acuerdos reparatorios, la omisión del juez de control de cumplir desde su primera intervención con la obligación de exhortar a las partes a celebrarlos, explicar efectos y mecanismos de mediación y conciliación disponibles, viola derechos humanos con trascendencia al fallo recurrido que origina la reposición del procedimiento. ¿Cuál es esa práctica que muchos asuntos en materia penal, sobre todo tradicional, una tesis también aislada, donde la Corte, un tribunal colegiado, hacía referencia que con la reforma del 2011 se aplicaba un artículo transitorio y les daba la oportunidad a todos de buscar la mediación y conciliación y procesos restaurativos en materia penal. Aquí esta tesis hace la referencia de que hay esa posibilidad de reposiciones del procedimiento. Y como les comentaba, la conciliación busca la reparación del daño. ¿Cuál es esta cuestión también? Evitar continuar con el procedimiento. Invitar a los interesados a llegar a acuerdos reparatorios cuando estos procedan. Porque hay legislaciones, y eso ya también el Código Nacional lo regula, que ya limita la mediación. La ley del proceso penal no la limitaba. Hablaba de que casi la mayoría de delitos eran mediables. Unos para efectos de extinción de la acción penal o el sobrecimiento, y otros para beneficios procesales nada más. Una disminución en la posible sentencia cuando se buscara un mecanismo acelerado. Y aquí no, aquí hay una regulación ya, delitos patrimoniales, aquellos que se ejercen sin violencia, delitos de querella o delitos donde haya un perdón del ofendido. Esta tesis precisamente nos habla de acuerdos que puedan proceder. Y lo que les comentaba, no se generó la mediación y conciliación, repone todo ese procedimiento. E inclusive las salas, segunda instancia, lo estaban haciendo, las reposiciones del procedimiento para poder buscar un mecanismo alterno. Y implícitamente el principio de voluntariedad. Mediación, si existe oposición expresa del agraviado de acogerse a este medio alternativo, es indebido otorgar el amparo para el efecto de que la autoridad responsable reponga el procedimiento y haga saber al quejoso la posibilidad de solucionar el conflicto a través del procedimiento relativo. Puede hacerse valer en cualquiera de las etapas del procedimiento penal. Y otro punto de lo que hemos hablado, procede únicamente en delitos de querella, pero sigue siendo un procedimiento potestativo que se rige entre otros principios bajo el de voluntariedad. Aunque exista oposición del agraviado a acogerse a este medio alternativo, es indebido otorgar el amparo para efecto de que la autoridad responsable reponga el procedimiento. No aceptó, yo te digo, ¿sabes qué? Mándamelo otra vez a mediación, porque no lo aceptó, y repone el procedimiento. No. ¿Por qué? Porque esto sigue siendo voluntario. ¿Qué punto hace valer la tesis? Pues una violación al artículo 17, ¿no? La justicia pronta y expedita. Generar una reposición del procedimiento, máxime cuando ya no hubo voluntad por cualquiera de los intervinientes. Sí, licenciado. Me queda una duda. Según entendí, la primera tesis habla de que si no se maneja la mediación, el medio alternativo, o sea, un derecho fundamental, se reponga. Sí. Pero aquí veo
Pero aquí, en esta otra tesis, creo que es lo contrario, dice, no porque no haya sido mediación implica reponer procedimiento. Dos cuestiones. Primero, implica que en el proceso el juez tiene la obligación de hacerte el conocimiento que existen soluciones y que Sí. obvio exista constancia de ello. Si no la existe, cabría la posibilidad de reposición. ¿Es correcto lo de la primer tesis? Sí. Sí, en la primera es si tú no le hiciste saber a los intervinientes que hay esa posibilidad y no dejas constancia en ello, en el sistema escrito, alguna constancia que genere, pues, casi por lo regular utilizan los oficios del centro de mediación para decir, mira, aquí está, yo lo canalicé. Me dicen que dentro de los 10 días en la del proceso penal no acudió, o que sí acudieron, dialogaron y no llegaron a ningún acuerdo, que ese es el segundo supuesto. Okay. ¿No? Y en este segundo, entonces, ¿cuál sería la razón del sentido contrario de decir, bueno, si no te apegaste, no hay violación? Habla de que en este punto, el de la voluntariedad. En el primero, tú, juez, no me informaste, no me exhortaste, y se fue todo el proceso. Me sentenciaron, pero ¿sabes qué? Yo quiero reparar el daño. Repónmele y voy a mediación. En el segundo, en este supuesto, es sí hubo un procedimiento, sí acudió la víctima o ofendido, pero no se llegó a ningún acuerdo. Entonces, ¿qué te digo? ¿Sabes qué? Otra vez, vuélveme a mandar a mediación. Si no hay esta cuestión del amparo, y dice, no, espérame, hay constancias de que fue el ofendido y que inclusive tú dialogaste con él, porque muchas veces los oficios de información a los juzgadores en ese sentido se redactan, vino, dialogó, pero no llegó a ningún acuerdo y se acabó. No te revelo más información, yo mediador, conciliador o facilitador. ¿Cómo dan cuenta los conciliadores en materia penal, en materia de conciliación familiar? Señoría, le informo que en la etapa previa de conciliación no se llegó a ningún acuerdo. ¿Y ya? Entonces, aquí es igual. Yo te informo que sí, vino, que se dialogó, pero no se llegó a ningún acuerdo. Entonces, por esa máxima no me puedes haber la reposición del procedimiento porque me estarías retardando la impartición de justicia. Sí, licenciada. De hecho, en materia de violencia intrafamiliar, sí que no es, bueno, está regulado de hecho que no puedes decirle a la víctima en este caso que es obligatoria la conciliación, porque no se puede obligar por legislación, o sea, está normado que no la puedes obligar. 17 Ley General de Víctimas, 160 fracción A, y en la Ley de Justicia, en la Ley Nacional de Justicia para Adolescentes. Disculpe mi expresión, pero sí es un tema complicado, muy, digamos, triste también, ¿no? De hecho, hay controles de constitucionalidad que han hecho algunos jueces, la Corte ya dijo que no, donde se inaplica un artículo de la legislación estatal y se aplica el 17 constitucional para darle ese derecho también a la víctima, que se requiere por Ley General de Víctimas, lo que llaman un informe de viabilidad. Este artículo 17 de la Ley General de Víctimas dice un documento idóneo, porque como lo vamos a ver en los lineamientos de justicia restaurativa de la ONU, dice también que es un derecho, pero tiene que haber un documento. Para los mediadores y conciliadores, pues tiene que haber un empoderamiento para la víctima, es decir, que tenga esté emocionalmente viable para tomar decisiones. Ahí es donde comienza a entrar atención a víctimas del delito, organizaciones no gubernamentales en apoyo a la mujer. Pero sí es un tema complicado, ¿eh? De hecho, pues esas legislaciones que les comento ya prohíben la mediación en violencia intrafamiliar. Pero el 17 General de Víctimas también da esa potestad. Mediación, el querellante tiene el derecho de exigir su iniciación en cualquier etapa del procedimiento, incluida la propia averiguación previa, aun cuando en principio haya manifestado su oposición a ella del Estado de Puebla. Y el derecho aparece como la mediación aparece como un derecho. Es decir, entra en la esfera particular
del gobernado y él dice, tengo la voluntad en este momento de ir a mediación o no tengo la voluntad. Muchas veces hasta por estrategia jurídica, ministerios públicos dicen, ¿sabes qué? Vamos mejor a vincular. O había un principio que lo digo con todo respeto, que decían, o concilias o te consigno. Pero generaba esta situación de que, bueno, es un derecho, ¿no? Y dicen, no, es que ya está vinculado a proceso en el sistema oral, ya ahorita las cosas van a ser diferentes. Máxime porque a veces los jueces ya se pronuncian sobre una medida cautelar real. Y sabes que es tanto ya de reparación del daño. Ya hay esa posibilidad de poder generar un acuerdo. Y algo también como les comentaba, la autoridad pondrá en conocimiento de los involucrados que está abierta la posibilidad de mediación durante todo el procedimiento. 17 constitucional obliga al juzgador a informar, orientar y fomentar estos mecanismos alternos, pero sigue siendo potestativo para los justiciables. Ahora sí, ventajas de los mecanismos alternos de solución de controversias. También un tema algo de debate. ¿Prevendrá la criminalidad y la conversación del delincuente? Conversión, perdón. Favoreciendo además a la víctima la reparación del daño. Como nueva opción de acceso a la administración e impartición de justicia. La creación de una nueva cultura sobre la solución amigable de conflictos, como nueva teoría en torno a la pena, evitar a toda costa la prisión a delincuentes primarios. Reforma del 17 constitucional, se reglamenta la prisión preventiva para ciertos tipos de delitos, ¿no? Como un mecanismo de descongestionamiento anexo a los tribunales y evitar que muchos casos penales lleguen hasta la última etapa de juicio oral. Como una nueva justicia más humana, una justicia más humana y reparadora, nueva corriente de la victimología, exposición de motivos del artículo 28 de la Ley del Proceso Penal para el Estado de Guanajuato, y como derecho humano la impartición y procuración de justicia. Y esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué es la justicia restaurativa? ¿Qué son los mecanismos alternos? Tenemos todo ese cúmulo de principios, directrices. ¿Cuál será? Ya le moví esto. Perdón. Disculpen. Ahora sí yo soy quien pido disculpas. Para reflexionar, en realidad, vuelvo a insistir, esto es como la doctrina, ¿verdad? O lo tomo en un punto de vista dogmático sin que entre en controversia si la salvación se pierde o no se pierde. Los mecanismos alternos de solución de controversias tienen todo ese cúmulo de principios. La Corte, y esta también es una tesis aislada, dice, acceso a los mecanismos alternativos de solución de controversias como derecho humano goza de la misma dignidad que el acceso a la jurisdicción del Estado. Los fundamentos, 17 constitucional, 8 de la Convención Americana sobre Derechos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que reconocen a los gobernados el acceso efectivo a la jurisdicción del Estado. ¿Conforme qué? Al 17 constitucional. Vuelvo a insistir, sin embargo, se reconoce como derecho humano la posibilidad de que los conflictos también se pueden resolver mediante los mecanismos alternos de solución de controversias, siempre y cuando estén previstos por la ley. Y esto que subrayé, un catálogo amplio de posibilidades en el que el proceso es una más. Y aquí ya, como les comentaba, ya habla que la negociación, la mediación y conciliación son métodos autocompositivos y el arbitraje heterocompositivos.
hace análisis del artículo de la reforma del 2008 y esto. Son una garantía de la población para el acceso a una justicia pronta y expedita. Permitirán en primer lugar cambiar el paradigma de la justicia restaurativa. Van a propiciar una participación más activa de la población para encontrar nuevas formas de relacionarse entre sí, donde se privilegie la responsabilidad personal, el respeto al otro y la utilización de la negociación y la comunicación para el desarrollo colectivo. Y ante este contexto normativo, dice la Corte, debe conducirse que tanto la tutela judicial como los mecanismos alternos de solución de controversias se establecen en un mismo plano constitucional. Con la misma dignidad, tienen como objeto idéntica finalidad, que es resolver los diferendos entre los sujetos que se encuentran bajo el imperio de la ley en el Estado mexicano. Es lo que aspira la Corte con los mecanismos alternos. Como les comentaba, viene la tesis completa en su documento Word. ¿Dudas, preguntas de estos principios? Sí, licenciado, adelante. Sí, claro, ahora sí como dice mi punto de vista, ¿no? Exacto, lo que digamos pudiera ser más aceptado en un momento dado. Yo conforme lo comento, para mí la teleología de la justicia restaurativa son 3 puntos muy importantes. 1, por ley, buscar una reparación del daño a la víctima. Estadísticas nos hacían mención que la víctima era el sujeto, el principio de García Ramírez dice, la víctima es el derecho olvidado del sujeto penal. Ley General de Víctimas le vuelve a dar otro principio muy importante. ¿Y qué pasaba con la reparación del daño en torno a la víctima? Pues ahí seguía, ¿no? Al grado que la reforma del 2008 habla de una ley de ejecución de sanciones y medidas judiciales. Uno de ellos es reparar el daño. 2, la toma de conciencia del inculpado y generarle a lo mejor ese remordimiento, ese cambio de patrones de conducta e invitarlo a que se responsabilice, no hablando de responsabilidad penal o procesal, ni teoría del delito culpabilidad, por sus actos, ¿no? Y comunidad, empiézate a, como dice la Corte, cambia ese paradigma de la cultura, entendiendo por cultura el principio sociológico de principios, valores, creencias y patrones de conducta. Me adelanto un poco, pero el enfoque de la justicia restaurativa en Lima, Perú es ese. Adolescente, no tienes para un abogado, no te preocupes, hay una organización no gubernamental llamada Tierra de Hombres que te va a auspiciar un abogado. Aquí en Guanajuato, pues ustedes saben, están los especializados o los defensores públicos o de oficio. Y ofendido, ¿quieres que se te repare el daño? Sí, te invitamos a un proceso restaurativo. Comunidad, ¿qué vas a hacer? Mandar traer a alguien, sobre todo de tu comunidad. ¿Para qué? Para que ayudes a este adolescente a restaurar. La restauración en términos arquitectónicos pues no es nada más de la noche a la mañana, se tiene que invertir mucho. Ahí igual, ok, adolescente, ¿ya reparaste el daño? Sí, a la víctima una reparación del daño directa, pero sabes que tienes que lograr una reparación del daño indirecta. Voluntariamente ingresa a programas. Yo llevo una estadística y digo, bueno, el Código Nacional ya prohíbe acuerdos por hechos de la misma naturaleza, ley del proceso penal por 2 años, y yo digo, a ver, este inculpado lo tuve en enero, y verifico si para el enero del 2017 lo voy a tener otra vez. Digo, ¿habrá restauración o no habrá? Que hago muchas de las veces, sobre todo en cuestiones de robo, donde el inculpado pues se apodera del bien o los bienes para continuar con su adicción. Comunidad, ven. Muchos de ellos se han ido a anexarse.
de manera voluntaria. ¿Qué me pasa mucho con los abogados particulares o públicos? Dicen, no, es que no lo sometas a un convenio, que va a ser una obligación. Ok, entonces voluntariamente busco que tomes conciencia de estos hechos y vayas. Sí, licenciado, adelante. Lic, si bien es cierto la percepción que se tiene que a partir de que inicia este nuevo sistema, se percibe como un sistema más proteccionista y si bien es cierto también un poco más benévolo para quien regularmente suele delinquir. Ahora, tú señalas en función de unas estadísticas para ver el índice delictivo, si puede incrementarse o en qué medida se ha venido dando. Hablando de la conciencia social o en realidad en la conciencia que se debe generar y que es parte del origen que trae la cuestión de la oralidad, ¿en realidad se está cumpliendo el objetivo, Lic? Porque pareciese que finalmente en la medida que más se va avanzando y más vamos aprendiendo esto, más están disparándose los índices de criminalidad. Y digo, si bien es cierto, otra parte importante en cuestión de la oralidad es la cuestión de la política criminal. No he escuchado yo hasta este momento nada en relación a la cuestión de la política criminal. No sé si tengas algo en relación. Híjole, conmigo, por eso yo les comentaba, cuando me tocan este tema, es de los más álgidos, esas hipótesis. Y es como cuando hay un señor aventando estrellas de mar, ¿no? Y las regresa al mar. Y llega otra persona y le dice, bueno, ¿para qué avientas tantas estrellas de mar si tú no las vas a regresar? Digo, pero bueno, si alguna de estas se salva, pues adelante. Pero voy a esto, ¿qué hacer con esta política criminal? Como usted lo comentaba, abogado, nos retomamos al Estado Nacional Socialista o leyes del nacionalsocialismo, los anormales del mundo Mesger, todo aquel que no coopere con el Estado, extermínalo. Los tribunales de Nuremberg. Y sí es un tema complicado. Yo a veces les digo, mira, como las estrellas del mar, yo al menos con y esa es una estadística muy interna mía, ojalá algún día pueda tener los datos objetivos y decir, fue de este modo. Me acuerdo de un chico que en cada momento delinquía por lesiones hasta que vino la mamá. Dijo, es que tengo una tía en cierto municipio, ¿quieres ir para allá? Dijo, me voy. Entonces, a lo mejor ahí se buscó una solución viable para al menos esa comunidad, no de que él ya no estuviera ahí, pero fue una convicción del mismo. Y es donde yo les digo, aquí es donde el facilitador pues tiene que buscar eso. Hay unos que se van por descongestióname. Sí, porque si bien es cierto, a lo mejor también desde otro enfoque o punto de vista, se percibe como que esto es más como una despresurización a la cuestión del sistema penitenciario y no en realidad la solución de fondo para poder venir a darle un giro o un cambio a la cuestión de la criminalidad. Sí, eso es un tema complicado. Varias reformas se le han hecho a la ley, ¿no? Sobre todo en delitos de robo, para precisamente evitar esto. La reforma al Código Nacional va de ya no darles oportunidad. Sí, licenciado. Creo que hay una limitante en la cuestión de los mecanismos alternativos de solución. Tiene que tratarse de determinados delitos, tiene que haber un monto, no puede proceder en contra de delitos de homicidio o delitos graves y no debe haber reincidencia. Comparto la preocupación con el abogado en el sentido de que efectivamente hay delincuentes que lo que queremos es mejor ya son una lacra para la sociedad y habría que eliminarlos. En determinado momento hay teorías que se llaman derecho penal del enemigo. Derecho penal del enemigo, en donde se dice que definitivamente ya se intentó todo por medio del Estado, incluso parte de una tesis que quisimos desarrollar, hay psiquiatras que te dicen es que ya no tiene solución. O sea, por más tratamiento que le dé, esta persona va a volver a delinquir, va a salir y va a ser una amenaza para la sociedad. Entonces, lo mejor que le puede pasar es que permanezca internado en el Cerezo.
Ahora, esta ley de ejecución de sanciones y medidas judiciales o ley nacional de ejecuciones lleva ese enfoque también, o sea, ya te recluí, ya estás sentenciado. Inscríbete a programas, ¿para qué? Rescatarte. Y prácticamente el derecho penal del enemigo, Hunter Jacobs es un recoveco para mí de Edmundo Mesger, donde pues se señala eso, es una ley de anormales. O sea, ¿tú qué vas a producir al Estado? Y ahí viene la problemática, ¿no? Por eso yo les comento, perdón, Isada, y si quieren pasar el micrófono. Hay círculos restaurativos y juntas restaurativas en ejecución de sentencias también, para buscar ese remordimiento, ¿no? Al menos en el sentenciado. Hoy en la mañana estaba viendo que derribaron un helicóptero en Michoacán, ¿verdad? Algo así. Licenciada. Bueno, yo lo que quería comentar es, de entrada, desde el punto de vista de la criminología, el hecho de que todos somos delincuentes potenciales, ¿no? Y entonces, Lombroso, bueno, la Ferri, suma ¿no? de factores Carrat. causales es lo que provoca que se cometa un crimen. Y en este sentido, por eso se habla ahora de la justicia restaurativa. Hasta el momento, digo, empieza un poquito, pero en los cerezos jamás se hace un perfil criminológico. Por tanto, no hay una atención ni no hay una readaptación, porque no hay programas. No puedes dar un tratamiento si no hay un diagnóstico. Sí, ahorita, bueno, afortunadamente como que medio empieza, pero no podemos hablar así, digo, como el licenciado que decía, casi exterminemos a todos, ¿no? Es que así era la ley de normales, antes, no, antes, pero ahora estamos hablando de un sentido muy humanista, donde precisamente donde está el principio de la restauración. Y aquí también quiero como comentar, la restauración va en dos sentidos. Uno, sí, reparación del daño, pero también hay eventos donde incluso los familiares de la víctima, como víctimas secundarias, Sí. tienen que ser reparados, y lo que más piden es saber como el por qué. El ¿Por por qué qué. sucedió tal cosa? Y cuando entonces ya están preparados, claro que son procesos largos que van de 1 año a 2 años, para que esas víctimas puedan sentarse en una mesa de mediación con la persona que en este caso las agredió. Lo único que se preguntan es ¿por qué? Quiero saber las razones. Y esta parte es muy restaurativa. Entonces se Sí. tendría que ver eso también. Sí, digo, la ley nacional, el anteproyecto iba aquí, ¿verdad? Y luego acá, perdón. El anteproyecto hablaba precisamente hasta de 1 año o 6 meses, pero ya en ejecución de la sentencia, precisamente por eso. Digo, la ley del proceso penal, 30 días naturales más 10 hábiles, pues tendríamos ahí casi 50 días. Y Howard Serf, uno de los principales exponentes de la justicia restaurativa, aquí también traigo parte de él, habla de eso, que este tipo de víctimas va a preguntarse, ¿por qué yo? ¿Me estabas vigilando? Y tienen todas estas dudas. Y sí, efectivamente, la víctima cuando llega a un proceso restaurativo tiene muchas dudas. Yo les digo, en el conflicto hay 3 tiempos: pasado, presente y futuro. Vamos a resolver el presente para buscar un mejor futuro. Y el proyecto de Ley General de Víctimas de la reparación transformadora es víctima. Yo como víctima quiero recuperar mi proyecto de vida. Yo quiero recuperar mi proyecto de vida. ¿Cómo lograrlo? Y ahí va, o sea, vuelvo a insistir, hay esas leyes que van con este enfoque. Ahorita se discute mucho quién va a hacer la mediación en los centros penitenciarios, si el mismo Poder Judicial o algunos otros, ¿no? Sí, Ok, licenciada. Pues bueno, mi intervención era un poquito, pero ya hablaron de esto. Yo quisiera como, pues hablar un poco de la experiencia en Colombia. Yo soy colombiana y pues la justicia restaurativa desde hace mucho se implementa en Colombia por nuestra misma realidad de un conflicto armado interno. Yo creo que todos estos principios, aunque sean entre particulares, se manejan, ¿cierto?, entre naciones y entre grupos armados dentro de un mismo país. Me acuerdo que se hicieron muchos procesos con justicia restaurativa, que la idea era el perdón y el olvido, de que la víctima quería que realmente tú dime que por qué desapareciste a mi familiar, a mi esposo, a mi hijo, y se enfrentaban a víctima y victimario, ¿cierto?, en un escenario, y que bueno, también se buscaba reparación del daño y también una cuestión emblemática, eran plazas, hacían monumentos que se simbolizara el acto o una matanza, una masacre.
Y pues todo me llega y me acuerdo pues de mi país y en lo que estamos en un proceso de negociación, una mesa de negociación, estamos hablando de los mismos principios, ¿no? Es mi pregunta, ¿no? Porque 60 años de guerra interna y lograr sentar al grupo armado, el Estado y las víctimas frente a decir, ¿sabes qué? Es que seguir con esta disputa de violencia no nos ha llevado a nada. Es mejor sentarnos y mediar. Pero tienes todo un país que está diciendo el sí y el no y ahora viene un plebiscito, ¿no? Entonces me hace recordar todo lo que está viviendo mi país y que pues creo que está acorde a todo lo que estamos hablando aquí con los principios y todo esto. Y entonces la reflexión que a la que llevo de la realidad es mejor negociar, mediar y que sé que tenemos que ceder. El Estado colombiano va a ceder muchas cosas. Pero nosotros, la sociedad, vemos, híjole, todos esos delincuentes que 60 años mataron a muchas personas, hicieron barbaridad y media y masacres, no pueden quedar ahora con una justicia restaurativa, con muchos beneficios. Pero ahí está eso, tengo que ceder, ganar para que realmente lo que queremos que es, pues la paz, ¿no? Es un Sí, poco pues como- está las FARC ahí, ¿no? Fue lo mismo que el caso de Ruanda también, buscar esos procesos restaurativos. Ahí en Colombia hay Fundación Tierra de Hombres también. Sí, bueno, buenas tardes, maestro. Sí. Bueno, como usted comenta, este es un tema muy, pues de mucho debate, ¿verdad? Pero creo, o sea, ahorita actualmente ya se están haciendo las reformas, está también la ley de ejecución penal. Sí, ejecución penal. Entonces Ley ya nacional. esos conceptos de reinserción o readaptación ya quedaron rebasados. Actualmente ya, ahorita por las sentencias emitidas, pues internacionales ya obligan, ¿no?, a cambiar eso. Y pues venimos yo creo que todo esto es global. Venimos de tiempos desde la antiquísimos que se usa la venganza y pues no nos ha llevado a nada, ¿verdad? Entonces, si estos medios alternativos, pues tampoco tenemos que cerrarnos, es bueno criticarlos y ver con el paso del tiempo, pues va a haber también la forma de pulirlos, pero la negociación, estas formas alternativas, creo que son mucho mejor a tener un odio, ¿no? Para tener una venganza. Obviamente va a haber castigos, ¿no? También, que no se deje algo que no sea punible, ¿verdad? Esa conducta. Pero la vida, desde que sales de tu casa, es una negociación. Entonces, yo creo que la negociación funciona, pero siempre y cuando también se acordone y que tenga los principios y que tampoco dejen en impunidad algunos delitos. Sí, muy cierto. Les comentaba yo precisamente de las FARC, y ese es el antecedente en el país de Colombia. Viene de eso, ¿no?, de las FARC. El caso de Ruanda, de Sierra Leona, donde les dan esa oportunidad a las víctimas en esos procesos restaurativos, pero fuera de lo de la impartición o procuración de justicia, es decir, desjudicializados. ¿Para qué? Para dar toda esa flexibilidad y preparar a la víctima, porque aquí lo vamos a ver, hay asuntos donde el sentenciado o inculpado no es necesario ver a la víctima. Puede hacer ese proceso restaurativo con otras personas, al igual la víctima, dando su testimonio y buscar ese proceso de sanación, ¿no? Sí, licenciada. Bueno, yo creo que aquí más bien, desde mi punto de vista muy personal, estamos viendo dos situaciones que nadie ha tocado el punto. Primero, cuando se trata un delito del orden penal en donde una persona, pongamos el caso, se le priva de la vida, ¿sí?, es muy difícil la reparación. Una. La otra, cuando en el caso de la mediación hablamos de dinero, porque me debes, porque llegamos a un convenio, en cualquiera de las vías jurisdiccionales es muy diferente. ¿Por qué? Siempre se ha visto a lo largo de la historia es que si tú matas, creamos guerrillas. Entonces son dos reparaciones muy diferentes. Hay que hacer esa distinción porque estamos, creo yo, lo que he podido entender, nos estamos abocando a una reparación del daño, pero no hemos distinguido en cuanto es monetaria y cuando es la pérdida de un ser humano que nos duele, ¿no? Ahora,
En cuanto a la justicia restaurativa, sacamos a esta persona porque llegamos a un convenio, pero le echamos a la calle, le echamos a un medio ambiente que fue lo que lo hizo, lo volvemos a una familia que nunca lo atendió. Es un medio ambiente que la autoridad no ha restaurado porque en realidad se requiere de muchísimos motivos para poderlo hacer. Entonces yo digo, muy bien, llego a un convenio en base a la buena fe de las partes y digo, ya saqué al muchacho, señor o quien sea, delincuente. Y nos vamos bien contentos, yo ya cobré, tú ya cobraste, el que trabaja en gobierno, el mediador, ya cobró, ya cumplí mi misión. Y aquel, el que sale, ¿a dónde lo mando? El ejemplo que se fue a otro lado, pero en realidad se fue a ¿qué? ¿No sería contaminar? ¿Qué hacemos con tanto delincuente? De verdad, es una tarea para la sociedad, el gobierno, aquellos que aplican la norma, de difícil solución. Se ha perdido mucho la visión que tenemos cuando vamos a la escuela, y lo veo con mis hijos y lo he visto, que se perdió ese civismo. Ya no está. En base a la reforma educativa ya no está. Ya no nos enseñan a los hijos a pararte, y no porque el Estado tenga que educarlos, es un complemento, pero ya no. Una mujer embarazada, no obstante de que hay una norma en cuanto que hay asientos directamente para este tipo de gente, pero yo me pregunto, llevamos a cabo toda esta norma, toda esta situación, todas aquellas reformas que a mí se me hace excelente, pero ¿y qué voy a hacer con aquella persona? Hay un manual que la ONU emitió que se llama El tratamiento del delincuente, y es la interrogante, ¿no? ¿Qué hacer con ellos? Y aquí Howard Serlo refiere de que la justicia restaurativa, el enfoque que tiene es hacia la víctima, pero no es un problema, no es una solución a la delincuencia, no es una solución a la delincuencia, no es. Y todos los antecedentes de los demás países es eso, no es una solución a la delincuencia. Por eso les comentaba, ¿qué es? O sea, una salida alterna, vamos a desjudicializar un proceso, pero no es, y lo dice él, ¿no? Que no es una respuesta a la delincuencia. Y la gran pregunta es, ¿el delincuente nace o se hace? Y ahí no encontramos tampoco consenso, ¿ya? Pero ese es el enfoque, o sea, la justicia restaurativa no es una respuesta a la delincuencia. Se ve inclusive mucho en la película de Frankenstein, una de las nuevas, no la vieja. En la película última que sale, lo hacen y él le llama a Frankenstein, de hecho era el doctor, le dice padre, pero lo deja. Y él ve que en su hogar hay armonía, hay cariño, y que él lo deja pues en su cueva, no sé. Y él lo ve, inclusive termina matándolo. Y lo carga y dice, es que este es mi padre. Es un ejemplo claro de que efectivamente cómo se hacen los hijos, en qué fallamos, porque unos nos salen buenos y otros delincuentes, porque unos excelentes seres humanos y otros no. ¿Qué hacemos para marcar una diferencia de los jóvenes para que haya una nueva sociedad? Es la incógnita que cuando menos a mí no me han dicho cómo hacerla. Instituciones socializadoras, la familia, la escuela, la sociedad, y agréguenle un poco, una cuarta para mí que también es de mucho debate, la cuestión de principios religiosos.
llámense judíos, llámense cristianos, protestantes, pero eso es, vuelvo a insistir, la justicia restaurativa no es un tratamiento al delincuente. Yo a veces les digo en las salas de mediación, aquí empieza tu proceso restaurativo. Ya, entre comillas, liberaste un proceso penal, porque así la ley no lo impone y hay que respetarla. Pero aquí empiezas. Bien, ¿les parece si hacemos un receso? ¿De cuánto tiempo? Ah, ¿qué pasó? Dime. Yo a mí me privaron de mi libertad hace poco. Entonces, ¿cuál fue mi Perdone, déjame ver si puedo apagar esto. Yo creo que
Antes vamos a sí, Ella que haga galletitas y cafecitos. No podemos hacer la conciencia, campeón, ¿qué información jurídica